Hoy en Sin Duda #Asesórate vamos a estar platicando con nuestros especialistas sobre temas relacionados con obligaciones en seguridad social, así como el famoso REPSE, el antes outsourcing, hoy REPSE, cómo toca la parte de contratos, pero también cómo toca la parte de cumplimiento y las herramientas tecnológicas, cómo nos ayudan para lograrlo. Aquí en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como por todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio en todo el país y por todo el mundo a través de heraldo.com. Saludo como todos los martes a nuestros asesores, a nuestros invitados, pero esta ocasión muy feliz, mi querida Zoe Gómez, por tenerte en la mesa de Sin Duda como nuestra asesora de negocios. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Querido Octavio, muy buenas tardes, noches. Igual a toda nuestra audiencia, un gusto enorme estar por aquí nuevamente. Tenía rato que no nos veíamos en esta mesa y además enorme placer de tener visitas y recién llegadas. Correcto. Además. Bueno, y bueno, sobre estas bases quisiera, además de repetir el agradecimiento por tenerte en esta mesa y sobre todo por poderte tener durante todo el programa el día de hoy, darle la bienvenida a nuestra querida Viri Martínez, asociada en Garrido Licona, pero quienes ustedes deben de saber, recientemente fue mamá. Así que muchas felicidades, mi querida Viri. Es un gusto tenerte en la mesa de Sin Duda hoy para platicar contigo. Muchas felicidades. Mandamos, por supuesto, bendiciones y abrazos para tu pequeño, para tu marido, para toda tu familia, sus familias que siguen creciendo. Y voy a parar aquí porque me voy a emocionar de más. Muchas gracias, Octavio. Buenas noches a todos. Roberto, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y Roberto, que a quien ya le acaban de dar un cue, nuestro querido invitado, especialista también en la materia de los temas que vamos a estar platicando hoy en la noche, aquí en Sin Duda, Roberto Hernández, que en este caso es gerente de operaciones en la parte de recursos humanos para Rabbit, esta empresa que le está rompiendo. Ya habrá oportunidad de platicar un poco sobre lo que están haciendo en el mercado mexicano con visión hacia otros mercados latinoamericanos y globales inclusive. Mi querido Roberto, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Esperemos sea una intervención padre la que tengamos el día de hoy. Seguramente que así lo será. Y pues, queridos y queridas, hoy vamos a platicar sobre dictamen IMSS, mi querida Zoe, en estos primeros bloques del programa, una obligación en materia laboral, el cumplimiento laboral, deber ser. Y si te parece bien, ponnos en contexto sobre esta obligación. Claro que sí, Octavio, esta obligación de seguridad social que sin duda traza los temas laborales y que hoy, con el nivel de cumplimiento que tienen las autoridades fiscales, se hacen llegar de un tercero que es su brazo que les coadyuva en este tema de la fiscalización. Yo no solo lo vería así, tenemos dos brazos, el brazo que sí ayuda a la fiscalización, pero también el brazo que ayuda al patrón. Entonces, creo que sobre esta base, el tema del cumplimiento, el verlo más allá del cumplir por el requerimiento propio, es el tema de revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué tenemos que mejorar, cuáles son tus áreas de oportunidad. Y sin duda un tema fiscal. De acuerdo, me encanta el enfoque porque no solamente ya nos platicará Viri sobre la obligación per se, cómo está fundada, cuál es la base, digamos, de esta parte técnica, teórica, pero la visión que tú nos planteas es más allá del deber ser. Esto es, digamos que un aspecto que viene de la mano con no solamente la parte de seguridad social, sino con un ente fiscalizador en un globo donde se genera un ecosistema y esto es parte de ese ecosistema. Entonces, mi querida Viri, platícanos, ya llegando como a la materia un poco más técnica, ¿de qué va, cuál es la base de esta obligación? Claro que sí, Octavio. Es principalmente revisar el cumplimiento en materia de afiliación, clasificación y determinación entero de cuotas obrero-patronales, ¿no? Es decir, para presentar el informe ante esta autoridad, hay dos supuestos, ¿no? Puede ser obligado y voluntario. El supuesto de obligatoriedad que hoy está vigente es tener más de 300 trabajadores promedio en el ejercicio inmediato anterior.
¿no? Entonces, también existe la figura de un dictamen voluntario que consideramos tiene muchos beneficios para cada uno de los patrones, ¿no? Este informe, el aviso para presentar este informe se presenta el último día del mes de abril, es decir, a más tardar el 30 de abril. Y la fecha límite para la presentación del informe es el 30 de septiembre. Es decir, este mes es el crucial para presentar este informe, ¿no? Es importante resaltar que hoy en día la digitalización pues es hecha a mano a todos los patrones, ¿no? Este informe hoy se presenta a través del aplicativo de IMSS, denominado CIDE-IMSS, Sistema de Presentación del Dictamen. Como el plazo para su presentación. Con calma. Vas bien. Es mucha información. Sabemos que nos quieres dar todo. Pero vamos con calma y como dicen por ahí, mi querida Zoe, nos amanecemos. Exacto. Déjame regresar un poquito al tema de la obligatoriedad, porque aquí es importante compartir el universo. Hoy, más o menos, muy curioso porque este año el IMSS no dio sus cifras y no dio sus cifras porque lo que pretende es que haya más voluntarios, pero a números generales son 16,000 dictámenes los que se presentan cada año, de los cuales más del 50% son voluntarios. Entonces, quiere decir que los patrones obligados, que si vamos a la numerología que el propio IMSS publica en sus informes, tenemos hoy 1 millón de patrones registrados. De ese 1 millón de patrones registrados, 8,000 son los obligados por tener, como bien lo señaló Viri, esos 300 o más trabajadores. Sin embargo, se suma otro tanto igual como voluntario a hacer este dictamen. Entonces, creo que vale la pena poner en contexto el universo. Eso es lo que estresa justo la plataforma del CIDE-IMSS. Este mes es el plazo fatal. El IMSS tiene ¿cuántos años que no da? Ni siquiera me acuerdo. Una prórroga, o sea, no va a haber prórroga. No la hay y desde hace muchos años. Entonces, aquí es importante, creo que el interactuar justamente con el patrón para que vaya contigo. Y no sé aquí, Roberto, ¿qué significa para ustedes como patrón el estar frente a un proceso de dictamen? Wow. Pues acompañar, es más bien que nos acompañen en el proceso. Yo te diría, cuando nos hablan de dictamen, no es simplemente entregar la información que ustedes nos piden, ¿no? Como socios o que nos acompañen en este proceso. Para nosotros significa que desde el día 1 del inicio del ejercicio tenemos que enviar movimientos al Seguro Social de manera correcta, controlar altas, controlar bajas, modificaciones de salario, revisar la variabilidad de cada bimestre. Es un trabajo que venimos realizando en un proceso operativo, sin embargo, pues tenemos siempre esa cosquilla, ¿no? De lo que se va a presentar a través del dictamen y lo que la autoridad va a recibir como información, que sea pues una ejecución cuasi perfecta para después acompañarla a través de en este caso de Garrido, de Zoe, de todo el equipo de Zoe, de Viri, para nosotros presentar un dictamen sin salvedades, que nos ponga en una línea, una vista correcta con la autoridad. Entonces, creo que es un estrés también para el patrón. Es un estrés que se vive no nada más en esta fecha del 30 de abril, como bien mencionaba Viri, que tenemos plazo para presentar un aviso de dictamen. No nada más es el 30, también es el 30 de septiembre, cumplir con el plazo y que todo esté en orden con la finalidad de cerrar un ejercicio, ¿no? Entonces, es un tema estresante. Sin embargo, también como patrones creo que tiene un valor agregado adicional, ¿no? El saber que estás haciendo bien las cosas, el saber que te acompaña un especialista del proceso, ¿no? En lo personal, a mí siempre me ha gustado mucho que todas las decisiones operativas y de negocio estén acompañados de gente como ustedes. Creo que es importante para nosotros como patrones tener este soporte, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿cómo es este acompañamiento, Viri? ¿Qué es lo que ya en el día a día tendría que hacer esta parte de la asesoría para poder acompañar a las empresas en este camino? Pues principalmente, fíjate que evaluamos, como bien lo señala Roberto, justo toda la información que deriva, ¿no? de este cumplimiento y acompañamiento con los empleados, ¿no? Se basa principalmente en el control, ¿no?
control interno, las compañías que nosotros hacemos mucho énfasis, ¿no? Por ejemplo, una conciliación de nómina, ¿no? Contra CFDI de nómina, establecimiento de control interno robustos que permitan que el cumplimiento, pues, sea estrecho, ¿no? Y en este sentido, pues vamos valorando día a día, La operación. la operación. De acuerdo. Oye, y mi querida Zoe, cada que ponemos este tema en la mesa, porque bueno, no es la primera vez que lo tocamos en este espacio, siempre hablamos como de la materia preventiva, que ya lo veíamos desde dos enfoques, ¿no? El deber ser, que es cuando estás obligado, cuando tienes las características que Viri ya muy amablemente nos enunció, que seguramente es el caso de Rabbit, ¿cierto? Cuando tienes que presentarlo porque es parte de... Y cuando tú decides, o la empresa decide, o el empresario decide hacerlo en una postura preventiva, pero no solamente preventiva, sino que también visualizando lo que nos decías en un inicio, un entorno, un micro universo global fiscalizador, donde estar bien en la parte de seguridad social también te evita dolores de cabeza. ¿Cómo lo bajarías eso, digamos, desarrollando la idea? Hay dos cosas que creo que tenemos que observar. Estamos en un mundo totalmente fiscalizable, donde, como lo he referido y traemos más adelante un par de temas que van a abordar en lo mismo, pero el CFDI, o sea, es el enlace principal, es la columna vertebral hoy de todo lo que a contribuciones se refiere, y más las inherentes a la nómina. En ese orden de ideas, también lo que tienes que ver es que ese requiere mínima fiscalización por parte de las autoridades de cualquiera. Es un clic. ¿Por qué? Porque ya construyeron en base a. Entonces, el tener bien desde ese primer punto representa un básico. Pero además, en materia de seguridad social, amén del cumplimiento, de la obligación, de lo que implica y que más adelante vamos a señalar algunos cambios que trae Viri para compartirnos, recordar que esto es un tema de gente. Cada contribución que se paga lleva nombre y apellido. De acuerdo. Esto no es un impuesto federal que lleva a un tema recaudatorio para efectos de provocar base que nos ayude al cumplimiento o a lo que el gobierno federal hace con eso, ¿no? Esto trae un tema sí social de fondo, y creo que es la parte por la que hay que ser, como bien lo señala Roberto, muy cuidadosos. Oye, desde el día 1 que llega la persona, es una alta adecuada la que tengo que dar, es una integración de salario adecuada la que tengo que hacer, porque al final de la vida laboral esa persona va a llegar o no a una pensión. De acuerdo. Me encanta el comentario porque ya le estamos dando otro enfoque, más allá de lo estrictamente fiscal, exactamente frívolo. Ya nos estamos yendo al fondo real de la obligación, que es la gente. Y en el siguiente bloque, si les parece bien, porque tenemos que hacer una breve pausa, vamos a platicar a fondo sobre esta otra visión que tiene que ver más con el talento, con quien forma a las empresas. Así que no se nos vayan, queridos y queridas, ya regresamos en breve este espacio titulado, sin duda, #asesórate. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por todo el país desde elheraldo.com, así como por todo el mundo y otras galaxias. El día de hoy estamos platicando en Sin Duda #asesórate con mi querida Zoe Gómez, Viridiana Martínez y nuestro querido Roberto Hernández, invitado por parte de Rabbit. Estamos platicando sobre dictamen de seguridad social y en el bloque anterior estábamos enfocando el tema ya no solamente desde el punto de vista del cumplimiento y toda esta parte, digamos que estrictamente técnica y burocrática y rígida y de reglas, y nuestra asesora de negocios lo bajó a algo que me parece fundamental rescatar, claro, Roberto, y es la gente, la parte humana, el talento humano, quien hace nuestras empresas. Sí, fíjate que bien lo decía, ¿no? Si bien hay que cumplir con las autoridades, pues nuestra función como recursos humanos es verlo desde el capital humano, ¿no? Desde cuidar justo en la etapa de inicio
desde un onboarding, voy a llevarlo hasta un tema de onboarding y con un cumplimiento de obligaciones en materia patronal en este caso, ¿no? Pero sí, justo, ya lo decía, nosotros somos los responsables de tener a los empleados con un salario integrado correcto, con un tiempo de alta correcto, no dejarlos desprotegidos, acompañarlos en todo el proceso, porque de repente pensamos que darlo de alta con un salario bien calculado y con un tipo de salario también bien determinado es suficiente. Sin embargo, hay que acompañarlo todo el ejercicio fiscal y todo el ejercicio, el tiempo que el empleado vaya a estar con la compañía, ¿no? En este caso con el patrón. Entonces, sí, no nada más es el alta, también son las modificaciones de salario, también es una incapacidad bien determinada o bien aplicada, un riesgo de trabajo también bien computado, llenados de formatos. Insisto, la operación de recursos humanos, de repente yo en lo personal siento que de repente es poco valorada, ¿no? Dentro del ámbito de recursos humanos, ¿no? Es la operación de la nómina, la operación de las contribuciones, la operación del CFDI, la talacha. Sin embargo, esta talacha, desde mi punto de vista, representa pues el sobrellevar bien al empleado, abrigarlo bien, ¿no? Ya después vienen otras adiciones como el desarrollo organizacional, el tema de clima, situaciones que ayudan a sobrellevar este tema, a tener una buena relación, pero el cumplimiento de esta obligación que concluye con la presentación de un dictamen anual, me parece que si lo vemos desde el enfoque humano, tiene una relevancia diferente a verlo como un cumplimiento de obligaciones, ¿sabes? Entonces, yo coincido con ustedes, me parece que no nada más debemos de ver el presentar el dictamen en tiempo y forma, hacerlo sin salvedades, que yo en lo personal siempre estoy buscando que mi dictamen esté sin salvedades. Pues no nada más es ahí, ¿no? También creo que tiene este trasfondo de hacer que las cosas pasen y pasen bien con nuestros empleados o con nosotros mismos como empleados de un patrón. Y que para ayudarte justamente en ese tema del llegar a una no salvedad en el dictamen, a un dictamen limpio, es el ser preventivos, ¿no? Que es mucho de lo que hemos hecho. Oye, cada periodo, cada bimestre te voy revisando, vamos viendo si estamos bien, si estamos mal, si hay que hacer algún ajuste. Justo. Y eso apoya bastante, ¿no? Sí, justo, ya lo platicábamos hace un ratito. Esta dinámica está padrísima. Está padrísima porque te da certidumbre sobre la revisión mes con mes, ¿no? Tengo ya un rato haciendo estas cosas. Y hace muchos años esto no existía, ¿no? Estas dinámicas de trabajo en donde, acompañados de ustedes, en este caso, mes con mes, bimestre con bimestre, pues aprovechas para revisar que lo que estás haciendo está pasando de manera correcta. Ya no nada más es un tema de dictamen, también es un tema de tener posibles requerimientos, ¿no? Que hace un rato hablaban de estadísticas. Yo recuerdo que en algún momento escuchaba que una buena parte del ingreso que tiene el Seguro Social tiene que ver con este tema de dictamen, de diferencias, de estas contribuciones por multas, por sanciones. Entonces, de manera personal, y por lo menos en los últimos 10 años que he estado metido en esto, este acompañamiento que hacen ustedes como dictaminadores de manera mensual nos da una certidumbre, nos da las garantías de que venimos haciendo las cosas bien, ¿no? Otra vez, insisto, a pagar un SUA, ¿no? Como nosotros como patrones lo vemos muy, muy transparente para nosotros, pagar el SUA es una cosa muy, muy delicada, es un tema muy sensible. Hay que hacerlo bien para que cuando el empleado se pensione, cuando haga todo su proceso ya de vejez, pues esté bien hecho, ¿no? De repente te encuentras con casos en donde pues homonimias o no estaban bien las semanas de cotización o temas del último SDI con el que se van a pensionar, ahora con el tema de la Afore, ¿no? Ley 73, Ley 97. Si nosotros como patrones no hacemos las cosas bien, pues vamos a terminar o le vamos a mandar un mal mensaje al empleado, ¿no? Y llámese un empleado de una nómina semanal con un sueldo, un salario mínimo, hasta un funcionario con sueldos, pues, de esa banda salarial, ¿no? Entonces, está padrísimo que optemos por estas dinámicas de revisar de manera mensual, no nada más lo que pagué, sino el trasfondo que hay atrás de este pago, ¿no? Que es, con la ayuda de Garrido, insisto, con el equipo de SOE, pues revisamos variabilidad, que es algo que le pega directamente al pago de estas cuotas. Revisamos dudas como de incapacidades, revisamos dudas como de cómo hacer este proceso, cómo hacer aquello.
Entonces está padrísimo este acompañamiento que concluye en la presentación de un dictamen. Padrísimo. Muy bien. Muchísima. Creo que al final del día de de todas estas aportaciones tan valiosas que nos da Roberto, y que precisamente por eso te invitamos, porque tú eres la cara de la empresa, del empresario, y sobre esas bases lo sensibilizas desde otra visión, desde otra perspectiva, la perspectiva de hacer correctamente las cosas por tu equipo, no solamente por el deber ser y el cumplimiento per se. Hablabas de fiscalización, de la parte de más allá de lo fiscal. No podemos ser ajenos a lo fiscal y entendemos que hubo cambios significativos, mi querida Viri, de los cuales nos vas a platicar. Sí, así es, Octavio. Es muy importante que tengan en cuenta la nueva versión del CIREIMS, versión vigente 9.0, la cual contiene pequeños cambios, ¿no? En remuneraciones pagadas, personas físicas, balanza de comprobación, pide que incluyan la declaración anual del propio ejercicio dictaminado y así como la declaración DIOT, ¿no? Entonces, son cambios que si bien no conllevan demasiado estrés, vale la pena que cada uno de los contribuyentes, de los patrones, lo tengan a mano, ¿no? Sin duda va a impactar en parametrización de sistemas, ¿no? Hoy incluye una nueva cédula que no venía, variables perdidas por baja, si bien hoy únicamente pide datos generales de los empleados. Hay que estar atentos a los cambios, ¿no? Seguramente en la siguiente versión del dictamen nos pedirá importes perdidos por baja. Entonces, sí valdría la pena estar muy atentos porque nos va a impactar en configuraciones, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que va a fiscalizar la autoridad, porque está viendo subir, bajar de gente, cuándo llegan, cuándo se van, cuándo llegan, cuándo se van. Ojo con aquellos que son prestadores de servicios especializados, porque seguro tendrán esa incidencia por los ciclos naturales del proceso. La parte de los excedentes, Viri, los excedentes a los topes salariales también hay que considerarla, es una cédula nueva. Mencionaste la DIOT, y la DIOT es algo que viene en el dictamen como opcional, ¿no? Si bien no lo señala como tal el manual de usuario del CIREIMS, hoy en día es una información a presentar opcional. Entonces vale la pena que evalúen. Que revisemos qué traemos hoy, ¿no? En esa DIOT, cuántos clientes tenemos por ahí, porque puede impactar en una visión de fiscalización diferente, ¿no? Nos metemos en el loop de la autoridad con un sesgo diferente hoy, ¿no? De acuerdo. Pues de manera general, mi querida Viri, ¿alguna reflexión final para este blog tan interesante? Estemos atentos a estos cambios. Como ya lo mencionábamos, estamos a nada del vencimiento de la presentación del dictamen, 30 de septiembre. Como lo mencionaba Zoe al inicio de la charla, mayormente la plataforma colapsa, ¿no? A finales de mes, ¿no? La última semana. Estemos atentos y cumplamos con oportunidad. Misma pregunta, por favor, Roberto, una breve reflexión del tema. Pues nada, que consideremos a este equipo de Garrido, en este caso, como un socio de negocio. Como patrones, nosotros lo vemos como un socio de negocio y aprovechemos toda la expertise que ellos como especialistas pueden brindarnos, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias. Ahí te llevaron acá el cebollazo. No le digan a nadie, no venía pagado. Esto es completamente orgánico. Pero bueno, esta es la publicidad que uno agradece y es lo que es, queridas y queridos. Aquí no hay pauta, no hay nada. Pero lo que sí es un agradecimiento, mi querido Roberto, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Mi querida Viri, misma historia. Tú te quedas conmigo, gracias a Dios. Ustedes también se quedan conmigo, pero después de este corte, de este pequeño bloque, vamos a tomar un fresquito. Les agradecemos mucho que estén con nosotros en este espacio titulado, sin duda, #asesórate. Ya regresamos. No se nos vaya. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país a través de las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio y por supuesto por el heraldo.com en todo el mundo. Mi querida Zoe, en el bloque anterior nos diste un guiño sobre el tema del que vamos a platicar en este par de bloques con nuestro invitado, nuestro queridísimo Leopoldo Gutiérrez, socio director de GL Wimba y un gran amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Octavio, encantado de estar de nuevo con ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y ese guiño, querida, fue en materia de servicios especializados, porque no es ajeno lo que acabamos de platicar sobre el dictamen de seguridad social. Tocó un bracito a la parte de servicios especializados y no es ajeno que todo el entorno vinculado con los servicios especializados se ha vuelto muy específico en materia del correcto cumplimiento, tanto desde el punto de vista de quien ofrece el servicio como desde la visión de quien lo recibe. Así que ponnos en contexto sobre este tema, por favor, mi querida. Seguro que sí, Octavio. Muchas gracias por estar aquí, Leopoldo. Un gusto compartir contigo. Creo que el tema de servicios especializados es el tema que más le va a dar que hacer a las autoridades fiscales y por eso vale mucho la pena revisar qué estamos haciendo y con qué lo estamos haciendo. Hoy cualquier autoridad fiscal nos va a estar revisando este tema. Le hace SAT, le hace IMSS, le hace Infonavit, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, las haciendas locales inclusive, porque hay unas que están obligadas en todo este tema de retenciones a terceros, de hacer este reporte. Entonces, sí, hoy todas las autoridades fiscales van a versar en el tema de los servicios especializados. El estrés que se le imprime a los servicios especializados es intenso porque es la no deducibilidad y el no acreditamiento del IVA, además de las multas que son de 6 cifras. Y para ello, ¿qué podemos tener en materia de tecnología, Leopoldo? Porque creo que aquí el controlar manualmente esto se te puede volver un descontrol total. Es correcto, Zoe. Hay que recordar que esta obligación nace como parte de la reforma del outsourcing que termina en septiembre de 2021 y nace el concepto del registro de servicios especializados como un padrón especial para poder garantizar que los proveedores en esta materia cumplen con ciertos requisitos, se dan de alta ante la Secretaría del Trabajo, se obtiene este registro y a partir de ello podemos transaccionar con este pool de proveedores. A cambio de que la autoridad lo que establece por primera vez, creo, es que tú te haces como contratante responsable del contratista y esta tarea pues es una fiscalización indirecta que se va dando en la medida de que tenemos que vigilar el cumplimiento de los documentos que se van a cargar, ya sea de forma, obviamente son documentos digitales que se pueden enviar vía correo electrónico a las empresas, pero hoy en día creo que las plataformas tecnológicas para la carga de documentos sí o sí son fundamentales. Hay un tema acá también de fondo que es una nueva obligación para las empresas que no sabemos necesariamente dónde se sitúa esa obligación, si es el área de compras, si es un tema netamente fiscal, si es cuentas por pagar, si es legal, etcétera. Hay un sinnúmero de temas tecnológicos hoy que van a jugar en este cumplimiento porque se mueven temas desde los contratos, se mueven temas de órdenes de compra. Déjame, te interrumpo un minutito antes porque creo que acabas de tocar el alma de la necesidad. ¿En dónde cae la responsabilidad? En compras, que es la parte que sale o en la parte comercial tal cual, en la parte de la ejecución, en la parte de legal, por la parte de asegurar el contenido de los contratos y cómo todo esto debe de converger justo en una plataforma que sea útil. Hoy hay un montón de plataformas, pero muchas son simples repositorios que la verdad es que solo representan, desde donde yo lo veo, un sobrecosto en todos los sentidos, económico y además de espacio en quién sabe dónde. Y fíjate que ese punto que tocas es también importante en la medida en que la plataforma, si bien es el primer paso, se tiene que acompañar también de lograr esa consistencia entre las diferentes áreas de la empresa. De nuevo, o sea, hay empresas que ya empezaron con el servicio REPSE, pero sus contratos se quedaron por ahí olvidados y no se actualizaron.
o hay empresas donde tienen el REPSE activo y tienen contratos, pero a la hora de que llegan las facturas puede decir cualquier cosa, no se revisa y simplemente no es consistente con el tipo de transacción. En fin, hay temas también de blindaje laboral, que significa que tenemos que tener, pues obviamente, el time and attendance asociado a las personas que están ingresando a las instalaciones de nuestras empresas, y hay que llevar también una especie de control y una documentación soporte de quién entra, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final juegan muchas tecnologías, la lectura de los documentos con tecnologías como OCR para validar que lo que carga el proveedor es correcto. Como ya comentaba, los temas de firma electrónica para contratos, los temas de automatización para los cambios que se están ocurriendo en el wording del contrato, de la orden de servicio. Los robots que van y hacen consultas a la Secretaría del Trabajo también para ver si están activos esos proveedores REPSE y no se han dado de baja. Generar alertas en caso de incumplimiento, validar documentos de forma manual, tener call center para atender dudas de proveedores, en fin, hay un sinnúmero de servicios que están acompañando hoy en día a este repositorio o esa bóveda de materialidad de la documentación soporte que pide la autoridad. Retomando el tema desde el origen, recordando que el hoy conocido REPSE no es otra cosa más que el antiguo outsourcing, el famoso outsourcing, que hoy día malamente se ha dicho que el outsourcing ya no existe, que el outsourcing ha desaparecido, cuando no es totalmente cierto. Más bien el enfoque es el outsourcing se regularizó, se puso mucho más dura la autoridad con el cumplimiento de las empresas que ofrecen y, como nos está diciendo Polo, reciben el servicio de subcontratación laboral. Y se transformó en este servicio especializado, donde las empresas deben de cumplir con ciertos requisitos, darse de alta, etcétera, etcétera, para poder tener esa estafeta de una empresa autorizada para otorgar servicios o brindar servicios especializados. Y algo que rescato dentro de lo que nos estás diciendo, y lo hemos venido platicando contigo en repetidas ocasiones, es que la tecnología puede ser muy buena, pero no trabaja sola. Correcto. Y regresando también al comentario de lo que nos dice Zoé, hoy día no se trata de quién tiene la cachucha, dónde cae la responsabilidad, porque son muchas cachuchas, es una responsabilidad compartida de muchas áreas, y así es como tendríamos que estar visualizando. Hoy estamos hablando de esta obligación, del tema del REPSE, pero hay muchas más que se van vinculando entre áreas. Hoy pareciera que nuestro entorno de negocios cada vez se empieza a volver más integral y depende de muchas áreas, de muchas cachuchas, de muchas personas, mi querida Zoé. Sí, justamente, y Leopoldo lo esbozó y dijo, oye, el que vayas y revises que el REPSE está vigente, eso es algo que no todo el mundo está haciendo. Creo que nos estamos fijando mucho en el que suban información de qué calidad. Tú lo dices muy técnicamente con estas lecturas de información que haces, que sea un documento válido, de fecha válida, el tema de las firmas electrónicas con una fecha cierta, que no solamente sea una simple firma, cosas que te den garantía, pero también, por ejemplo, que revises un 69B. Es correcto, sí. Se van incorporando a este monitoreo del cumplimiento del proveedor REPSE, pues desde un tema del due diligence, de cómo se da de alta ese proveedor. Y obviamente que los contratos juegan un papel muy importante porque el contratista es el instrumento que va a cargar a las plataformas del IMSS y del Infonavit para fines de dar por anunciada la relación comercial que tiene ese contratista como con una empresa contratante, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, poner atención a esos contratos. En muchas empresas, esos contratos siguen siendo de la vieja guardia, de la vieja escuela. No incorporan los elementos que trae el REPSE, que es incorporar, pues, obviamente, el objeto social, el número de trabajadores, el número de registro. Son elementos básicos que juegan un papel importante a nivel del contrato, pero también en ocasiones a nivel de la orden de servicio o la orden de compra,
que es una especie de mini contrato que también toma vida en muchos contextos para suplir al propio contrato, ¿no? Entonces, como comenta Zoe, pues la diversidad de áreas que juegan, yo creo que no ha habido una obligación que tenga tanta corresponsabilidad entre departamentos o áreas de las empresas, y por eso se vuelve muy importante también que un tercero pueda participar a fin de que esa negociación que ocurre a nivel interno de una empresa, dónde se va a situar y cuándo y cómo, pues se trate de ir atenuando ese conflicto en la medida que un tercero lo pueda ir resolviendo, ¿no? Y con la visión en este caso de la experiencia, porque de pronto al estar con una visión periférica de distintos casos que te sirven como laboratorios, puedes ir complementando la herramienta según ciertas necesidades. Y entonces esa herramienta, quieras que no, se va volviendo on demand, se va volviendo muy hecha a la medida. Es correcto, sí, lo hemos visto en casos ya muy específicos, muy prácticos, como la punta, digamos, de lanza es el cumplimiento REPSE, pero periféricamente se demandan múltiples servicios porque, pues, de nuevo, no hay manos suficientes normalmente al interior de las empresas que pueda atender este tipo de obligaciones. No estamos hablando, obviamente, empresas que tienen decenas de proveedores, pero hay empresas que tienen miles de proveedores con los que se están operando, y pues hay que generar toda una infraestructura para cumplir esta obligación. Tú lo dijiste y lo dijiste bien, es una reforma del 2021 que toca transversalmente todas las áreas de la organización, y el que se tenga disponible la información de calidad y además analizada es lo que va a dar certeza en el cumplimiento y va a permitir que las empresas hagan frente a una revisión de cualquier autoridad fiscal y que además lo hagan oportunamente y no que se esté recabando. Hay autoridades como la del trabajo que pide la información en el momento que llega. No nos dan 5, 3 días, 15, ¿no? De acuerdo. Permítanme interrumpirlos brevemente porque vamos a hacer una pausa en este espacio titulado sin duda #asesórate. Vamos a por un fresquito y regresamos con el cierre del programa. Estamos en una charla muy a gusto en sin duda #asesórate por el 98.5. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestro querido Leopoldo Gutiérrez, socio director de GL Wimba, empresa que se encarga de desarrollar soluciones tecnológicas, platicando sobre esta tecnología aplicada en materia de REPSE. Para cerrar este tema, mi querido Polo, de manera general, porque sé que tienes varios puntos a considerar, ¿cuál sería esta síntesis de lo que hemos venido platicando en los últimos 10, 13 minutos? Yo pondría el énfasis en que hay un tema de integralidad en cuanto al cumplimiento y que no podemos obviar ninguna de las partes. Por ejemplo, ya hemos hablado del tema del cumplimiento, cómo se monitorea, cómo se valida, cómo se mide, etcétera. Pero también hay un tema de cómo establecer estrategias para mitigar ese riesgo de incumplimiento. Como bien comentó Zoe hace un momento, pues hay una implicación muy importante desde el punto de vista fiscal, que es el no acreditamiento y la no deducibilidad de la operación comercial de aquellos proveedores incumplidos. Y esa contingencia, pues es real y le pega al negocio, obviamente, a nivel de flujo y hay que cuidarla. Entonces, la estrategia de cómo mitigar ese riesgo, pues es también algo que debemos saber poner sobre la mesa, aplicarlo. Y en ese sentido, bueno, que cada una de las partes del rompecabezas dentro de la empresa tome el rol que le corresponde, porque muchas veces queremos dejarlo solamente como un tema de compras o solamente fiscal o solamente legal, y creo que el juego no es así.
hay que saberlo leer correctamente para que la empresa esté bien blindada en términos de esta obligación. Y dentro de esa participación entre áreas de decías también, Zoe, sí, está bien, pero sí tiene que tener un papá el deber. Correcto. Y creo que además quien valide la información, hay muchas cosas que no son tan transaccionales, porque hay quienes dicen, pues que te mande el SUA, que te mande el contrato, que te mande el aviso. No es tan transaccional. Hay empresas que a lo mejor tienen un crédito con el Infonavit, con el IMSS, y te pagan con esa nota de crédito. Entonces no vas a tener un SUA, pero sí hay un pago válido, y eso es lo que se hace con gente. Se requiere de un análisis, y eso es lo que no se tiene muchas veces en las organizaciones. Que compartíamos con Leopoldo justamente la visión. Aquí hay dos hemisferios, ¿no? Es la parte de quien recibe la operación, pero la parte de quien gestiona y pone a disposición esa operación, ¿no? Es correcto. Y bueno, pues recapitulando, digo, el punto es que haya un nivel de entendimiento claro a nivel de la organización del compliance de esta obligación de nuevo. Y bueno, pues que se establezcan los roles completamente claros a nivel de la empresa para que esto no nos genere un dolor de cabeza con base a las auditorías que se van presentando, ¿no? Increíble. Pues, queridos, con esto damos despedida a nuestro socio Leopoldo Gutiérrez, a quien le agradecemos, por supuesto, haberse dado la vuelta. Leopoldo, sobre un todo placer. con esa percha increíble e impecable que le caracteriza siempre. Vamos a hacer una brevísima pausa, no se nos vayan. Nos están escuchando por el 98.5 FM el Heraldo Radio en la Ciudad de México, por todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo en la República Mexicana y por supuesto en todo el mundo y gran parte de otras galaxias del universo a través del heraldo.com. Así que no se nos vayan, vamos con el cierre del programa ahora sí, y estás en sin duda #asesórate, no te vayas. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos y bienvenidas al segundo #asesórate por el 98.5. Yo soy Luis Octavio Valtierra. Estamos de regreso en este espacio titulado sin duda #asesórate. Y para el cierre del programa dicen que lo mejor viene siempre al final. Mi querido Álvaro González, socio especialista en litigio corporativo y en el área legal, en el área legal corporativa y en el área legal laboral. Así está. Correcto. ¿Cómo estamos, mi querido Álvaro? Muy bien, muchísimas gracias, Octavio. Un gusto estar aquí. Bienvenido nuevamente a este espacio. Mi querida Zoe, hemos venido platicando a lo largo del programa varios temas. Obviamente arrancamos con el tema del dictamen de seguridad social. Ya hablamos en el bloque anterior con Leopoldo Gutiérrez sobre el tema REPSE y vamos a retomar ese hilo de REPSE para platicar también con Álvaro, pero desde el punto de vista legal. Exactamente, la parte contractual, hablamos con Leopoldo, señalamos justamente el tener cubiertos los temas que de manera sustantiva te dejan bien ante una revisión con las autoridades y sin duda uno de los temas torales es el contrato. Leopoldo lo mencionaba y decía, oye, es que hay contratos que se quedaron viejos, que no nos sirven. Hay que recordar que la reforma de 221 lo que nos lleva es justamente a la innovación de esos contratos de prestación de servicios que le den vida a esos servicios especializados. Y en ese orden de ideas, Álvaro, ¿qué tuviéramos que tener en cuenta para que esos contratos sean el mejor escenario? Perfecto, con todo gusto. Mira, hay que recordar y creo que es importante comentar que la reforma en materia de subcontratación de 2021 tuvo como espíritu salvaguardar los derechos de los trabajadores, ¿no? Principalmente enfocado al derecho de las utilidades, sobre todo por aquellos esquemas agresivos en los que había empresas sin trabajadores y estas prestadoras de servicios prestando estos a las empresas operativas, ¿no? Una de las obligaciones que se incluyó dentro de la reforma en materia de subcontratación fue precisamente que la relación comercial debe de constar por escrito, ¿no?
y se establecieron determinadas lineamientos y pautas dentro de la reforma que debe de contener ese contrato, ¿no? Dentro de estos también se deben de incluir en los contratos, digo, aparte del objeto del contrato, una relación de los trabajadores que van a estar asignados o destinados a la prestación de esos servicios, también la obligación del prestador de mantener informado periódicamente, mensualmente, al beneficiario de los servicios sobre las obligaciones o sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, ¿no? Digo esto nuevamente regresando a lo que comentaba en un inicio, porque parte del objeto era salvaguardar los derechos de los trabajadores, ¿no? Digo, y si bien la naturaleza de la reforma es en materia laboral, ¿no? Pues los dientes, como lo hemos visto ya desde el 2021, han sido en materia fiscal, ¿no? Con estas faltas de deducibilidad y acreditamiento de IVA. Y en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, la solución fue en materia corporativa, legal corporativa, ¿no? En su momento, cuando se ajustaron todos estos esquemas con los objetos sociales, pero también con los contratos, ¿no? Y como comentaba Zoe, este fue el momento de novar esos contratos, ¿no? Había ocasiones en que ni siquiera existía un contrato, todo se manejaba por órdenes de compra, ¿no? Por el servicio, cuando ahora sí debe de existir por lo menos un contrato marco, ¿no? Y de ahí desprenderse las órdenes de compra, ¿no? Pero sí, siempre atendiendo a estas nuevas obligaciones del prestador, sobre todo, a mantener enterado al beneficiario de los servicios, y también para las obligaciones de reporte a los sistemas del Seguro Social y del Infonavit, ¿no? Álvaro, ¿qué debiera de contener mínimamente un contrato de prestación de servicios en materia REPS? Algo básico es en cuanto al objeto, materia de los servicios, deberá de ser específicamente sobre servicios especializados, ¿no? Digo, hemos entendido estos como lo hemos comentado ya en diversas ocasiones, aquellos que no son parte del objeto social de quien lo recibe ni de su actividad principal. Hemos visto que a la fecha todavía, digo, en el momento en el que se detonó esto lo vimos mucho, y ahorita todavía, que el objeto de los contratos en muchas ocasiones los hacen para suministrar personal, asignar personal, cuando en realidad el espíritu de la reforma era precisamente prohibir la subcontratación de personal, ¿no? Entonces, el objeto es básico, debe de ser muy claro en cuanto a las actividades que se llevarán a cabo, en cuanto a los empleados que van a estar asignados, y tratándose de prestadores de servicios especializados que tengan la obligación de estar registrados en el padrón REPSE y de contar con este REPSE, incluir en el contrato que cuentan con este registro REPSE, que el REPSE precisamente ampara las actividades que se llevan en función a ese contrato, ¿no? Y obviamente la obligación de mantenerlo vigente, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo porque ahora en el año próximo vienen las renovaciones de REPSE, ¿no? La obligación de contar con REPSE fue en septiembre de 2021, fue el deadline. Entonces ya el año siguiente habrá que estar monitoreando muy de cerca a los prestadores de servicios para que efectivamente mantengan su REPSE vigente, ¿no? Y fíjate que yo creo que ahí viene una gran área de oportunidad, Álvaro, porque cuando dimos de alta ese primer REPSE, la verdad es que lo hicimos todos a ciegas. Hemos venido aprendiendo porque la plataforma nació ahí en septiembre. Correcto. No se tenía y todos dijimos, ¿tiene? Sí, sí tiene. Pero cuenta, sí, sí cuento. Porque la urgencia era operar con REPSE. Y teníamos REPSitis inclusive en aquel momento, ¿no? Todo se llamaba REPSE y todo transaccionaba desde ahí. Ojo, porque las revisiones que hace la Secretaría y los otros entes fiscalizadores lo hacen justo sobre la base de lo que tú dijiste que sí tenías. Entonces, hoy que tenemos que renovar esos REPSes, vigilemos qué pusimos de origen y cumplámoslo. Porque, perdón, tienes un X, sí, como puedo ser, oye, ¿y si cumples con esta certificación? Sí, sí cumplo. Oye, ni siquiera te aplica por el tipo de industria, ¿no? Oye, eres servicios especializados de grupo.
diste de alta ese REPSE especial para el grupo donde listaste a las empresas o no. Entonces es un buen momento para esa revisión. Pero Álvaro. Sí, no digo, y el mensaje que habría que dejar a nuestros radioescuchas es precisamente estar atentos del monitoreo del cumplimiento de obligaciones, contar con ese contrato, ¿no? Y obviamente con las herramientas tecnológicas que se mencionaron en el segmento anterior, pues dar un seguimiento puntual a las obligaciones de los proveedores, ¿no? De acuerdísimo. Pues mi querido Álvaro, rapidísimo, pocas noticias en pocos minutos, muchas noticias en pocos minutos, como dice nuestro asesor de negocios, Álvaro Garrido Márquez. Nosotros somos sin duda #asesórate. Nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio, en este mismo lugar, Heraldo Radio. Chau, bye, los queremos mucho, soy querida, bye. Gracias.